Nuevamente bienvenidos, gracias por acompañarnos. Chano, gracias por pues, traer darnos tiempo el día de hoy para compartir todo lo que nos vas a compartir el día de hoy. Como siempre, pues estamos los dos acompañándolos. Desafortunadamente, Elena no ha podido estar con nosotros en el chat, entonces, bueno, yo estaría ahí pendiente de sus preguntas. Y bueno, nuestra agenda para el día de hoy. ¿Pueden ver bien las diapositivas? Solo para asegurarme que se vea bien claro. Me dicen por ahí en el chat. Nuestra agenda del día de hoy, como siempre, empezamos las preguntas que nos han pasado en el momento del registro. Daremos un recorrido tengo un errorcillo ahí, por las próximas sesiones que vamos a tener de estos seminarios y luego nos ponemos en marcha con nuestro tema del día de hoy. Vuelvo a la diapositiva. El tema de hoy son los nuevos criterios para la apertura de las instalaciones. Es la continuación de nuestro seminario de la vez pasada, donde hablamos de la adaptación del negocio fitness a las nuevas economías. Entonces, es la primera fase, por así decirlo, de este proceso. Y bueno, ahora vayamos a algunas de las preguntas. No vamos a responderlas todas, queremos mostrarles pues algunas de ellas hacia dónde va el negocio del fitness. Al No sé carajo. si... No, positivos. ¿Qué opinas, Chano? Yo creo que va a salir muy reforzado de esta pandemia, sin duda. O sea, creo que cada vez va a haber más conciencia de la necesidad de estar sano. La gente va a entender que estar sano no es solamente no tener enfermedades, sino que también es tener un sistema inmunitario fuerte, estar saludable, estar en peso. Hasta la fecha la gente era demasiado condescendiente con la obesidad y con el sobrepeso. Mucha gente dice, no, es que yo me acepto como soy, pero está muy bien que te aceptes como eres, pero no te engañes a ti mismo, porque si estás gordo, eso no es saludable, ¿no? Entonces, lo ideal es que cuides tu salud y empieza por ahí. Entonces, en ese sentido, creo que la parte de conciencia social, que al final tiene una repercusión grande en las demandas, ¿no?, de servicios fitness, va a ser positiva. Y de hecho, yo, a pesar de que estemos en pandemia, no dejo de recibir solicitudes de emprendedores y de gente que quiere invertir en el sector, que quiere crecer, que quiere Ups, actuar. Sí, se cerró, ¿no? sí, algo está ocurriendo, problema técnico. Ya, volvimos. Yo soy optimista. Creo que, bueno, obviamente mucha gente lo está pasando mal ahora en el sector del fitness, como en casi toda la economía, pues estamos en un momento de parón terrible, pero se está abriendo una ventana de luz con la entrada de las vacunas, que ya parece inminente, y todo esto ya parece presentar un horizonte para que en los próximos entre 3 y 6 meses la situación ya tienda a recuperarse cierta normalidad, entre comillas. Van a haber cambios de los que vamos a hablar luego durante la presentación, porque determinados cambios se van a mantener en los comportamientos, pero va a mejorar el optimismo. Entonces creo que va a haber una recuperación del sector y en el medio y largo plazo creo que va a ser un sector muy potente, muy potente. Un sector en el que por fin cada vez hay también más conciencia de que no es solamente instalaciones y equipamientos, que también tiene muchísimo peso la parte intangible, los servicios, los programas en el que se orienta la gente y por supuesto toda la oferta online, ¿no? Esto ha llegado para quedarse. Claro que sí. Y lo que hablábamos, hace dos seminarios sobre la oferta de programas con resultados. Yo creo que hay muchísima oportunidad, especialmente ahorita para el fitness, con toda la pandemia, de cambiar y reinventarse y de incrementar su gama de servicios para ofrecer, pues, lo que tú dices, una vida mucho más saludable. Entonces hay que ser un poco ingeniosos y pensar dónde están esas gaps, pues, como se dice Sí, 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 sin en duda. inglés. Vale. Bueno, ¿cómo se capitalizará la venta en el nuevo mundo digital? Bueno, esto ahora hay un reto aquí, para mí, un reto muy desafiante, que es cómo monetizamos nuestros servicios online.
Se han cometido errores, no digo por parte de todos, pero se han cometido muchos errores. Por ejemplo, al principio de la pandemia, muchísima gente estaba regalando servicios online de una forma indiscriminada y tal, devaluando, ¿no?, lo que era el servicio. Y ahora que nos estamos dando cuenta de que el servicio online en sí mismo tiene que tener valor y tiene que tener precio, bueno, pues hay que saber asignar ese precio y tener unos buenos mecanismos de cobro, unas buenas automatizaciones y sobre todo, y es lo más importante, porque claro, ahora también está habiendo un boom tremendo de ofertas de entrenamiento online. Claro, hay que encontrar un nicho de mercado, hay que diferenciarse, o sea, no puedes venir a hacer lo mismo que están haciendo tropecientos mil operadores. Entonces, la parte estratégica, la parte de decidir a qué target concreto me voy a enfocar, ¿no?, la parte de definición del servicio para que sea realmente diferenciado, ¿no?, que realmente cubra una necesidad que no esté cubierta o que la cubra mucho mejor de lo que la están cubriendo otros operadores. Y cómo monetizamos eso, ¿no?, en el paquetizado de servicio-precio. Eso va a ser sustantivo para que efectivamente esto funcione. Pero hay gente que está ganando dinero y, bueno, de hecho, tengo el conocimiento directo, ¿no?, de entrenadores personales que en sus empresas, en sus gimnasios, no se andaron rápido para implementar los servicios online. Ellos lo han hecho a título personal durante la pandemia como una alternativa para generar recursos. Les ha funcionado tan bien que han dicho, bueno, ya no vuelvo a la empresa, o sea, ahora me quedo yo con el negocio online, y están ganando dinero porque son muy buenos en su parte de contenido, ¿no? Son muy buenos especialistas en su parte de entrenamiento, tienen cartera de clientes, tienen gente que les sigue y, bueno, les está funcionando bien. Muy bien, Chano. Bueno, ¿qué acciones llevar a cabo para aumentar las ventas? Esto da para muchos webinars. Sí, pero bueno, eso también lo hemos visto y hemos tocado un poquito sobre esto en otros webinars. Entonces, lo que voy a hacer en este momento es en el chat, les comparto nuestra playlist de los webinars, las grabaciones de los webinars que hemos tenido desde el inicio de la pandemia, para que los revisen, vean cada uno de los temas. Todos tienen bastante información importante, aunque sean desde el principio de la pandemia. Todos van a tener información que pueden utilizar ahora mismo para este tipo de preguntas que nos plantean. Bueno, tendencias de la adaptación para la crisis económica post-pandemia. Esto lo vamos a tocar hoy. Exactamente. Esto es, bueno, volviendo al tema de la vez pasada y lo que vamos a hablar hoy y lo que vamos a hablar seguramente en los próximos webinars. Entonces, estén súper pendientes para, bueno, repasar la grabación de la vez pasada, escucharnos el día de hoy y estar presentes en los próximos. ¿Cómo deberían de ser ahora las instalaciones dentro de un gimnasio en cuanto a espacios? Lo mismo, vamos a hablar de eso. Sí. Exacto. Y cómo adaptar los espacios para entrenamientos para las restricciones, en actividades dirigidas, ¿no? Los actividades dirigidas, perdón. Actividades dirigidas a las restricciones. Bueno, esto, como no es algo que vaya a tocar directamente luego, solo una pequeña aclaración. Esto está a expensas de la normativa que rija en cada localidad, ¿no?, en cada geolocalización. Pero vamos, en principio lo que tenéis que hacer es dividir la sala en rectángulos que cumplan con el espacio mínimo necesario y adoptar un buen sistema de reserva de sesiones, ¿no? Un sistema como el que brinda precisamente Virtual Gym, ¿no? Reservas tu sesión en tu horario, cuando el cupo esté lleno se te indicará y tendrás que buscar horario en otra franja, y una vez que asistas a la instalación tendrás el acceso permitido porque tienes tu reserva. Y bueno, y si en la instalación lo quiere hacer todavía mejor, en el momento de la reserva a lo mejor incluso pueden asignar el espacio, ¿no? Estás en el 1A, ¿no?, como un tablero de ajedrez, ¿no?, en el 1B. Entonces, eso todavía lo haría más sencillo para que la gente ya tenga claro dónde se ubica y ahí dentro hace su sesión, ¿verdad? Exacto, sí. Eso también, por eso es un gran beneficio tener una estrategia digital para ser más claro para el cliente cuándo y en qué momento va a poder, bueno, venir a entrenar, qué servicios hay disponibles, estar a tope, pues, de las actualizaciones de apertura, de cierres, que el contacto se mantenga y, bueno, todas esas opciones las podemos encontrar con Virtual Gym. Si ya conoces sobre Virtual Gym, ya eres cliente, quieres saber más cómo
bueno, qué herramientas tenemos disponibles para esto, o quieres de pronto optimizar el uso de las herramientas, porque no es solamente ajustar, es también saber cómo, mejores prácticas en cómo utilizarlas. Recuerda contactar con nuestro equipo de soporte, y si no conoces todavía, déjanoslo saber para también explicarte un poquito cómo es esto. Y bueno, ya teniendo esto en cuenta, un recordatorio bueno, queremos mostrarles un poco de lo que vamos a ver los próximos webinars, que serían la continuación de lo que vamos a hablar el día de hoy. No sé, Chano, si quieres agregar algo o, bueno, No, bueno, invitarnos. sí, eso sí. Sí, en los próximos, mira, ahí pone el título, estrategias competitivas basadas en intangibles, ¿no? Esto es un desarrollo más en profundidad, ¿no? Con aspectos más de implementación de lo que vengo diciendo, de que el sector ha evolucionado mucho y la gente ahora ya no se conforma solo con hacer uso de instalaciones y equipamientos. Cada vez, afortunadamente, somos más conscientes todos de la necesidad de estar bien asesorados, de tener un buen seguimiento, de tener herramientas tecnológicas que nos permitan mantenernos conectados con los programas, etcétera. O sea que esa parte, sin duda, creo que puede ser muy interesante. Conecta bastante también con el webinar anterior de la venta de programas de resultados. Pero bueno, vamos a aportar conocimientos nuevos, nuevos enfoques y demás que creo que pueden ser complementarios, ¿verdad? Y luego el siguiente es la nueva gestión de recursos humanos. Hoy vamos a dar algunas pinceladas sobre esto también, porque en el apartado de costes, de estructura de costes, los recursos humanos tienen todo el protagonismo, ¿no? Entonces, hoy hablaremos de los recursos humanos desde esa óptica, ¿no? Más de estructura de empresa y de costes, pero en este otro webinar vamos a hablar más de cómo gestionar a estas personas, cómo elaborar un perfil para una selección de un puesto de un candidato, cómo hacer una selección correcta de ese candidato, cómo darle la formación adecuada, cómo darle la motivación continua, cómo reciclarle cuando sea necesario o incluso cómo despedirle si fuese también necesario, ¿no? Que ojalá no. Pero sí, un poco todo lo que son los grandes aspectos, ¿no? De la gestión de recursos humanos, siempre pensando en el nuevo entorno y en las nuevas características de la nueva economía, ¿verdad? Y luego hablaremos de inteligencia artificial aplicada al fitness. Hoy también tocaremos un poquito esto porque también tiene que ver con los costes, ¿no? De cómo se pueden ahorrar muchos costes y cómo se puede mejorar la eficiencia y la eficacia en la gestión apoyándonos en la tecnología. Y hablaremos, ¿no? Pues, por ejemplo, en la parte técnica de entrenamiento, cómo hay determinadas actividades de entrenamiento que pueden ser realizadas por la tecnología sin necesidad de intervención humana y otras que no, por supuesto. Hay otras en las que no deberíamos prescindir de la supervisión o de la aportación de las personas, de los técnicos. Y luego entraríamos en nuevos procesos de fidelización. Este tampoco debería perdérselo nadie, porque no solo es importante captar clientes, también es sumamente importante el retenerlos, ¿no? Tanto por la vía de las posibilidades de contratación, formas de pago, cobro, etcétera, como por la vía de que adquieran el hábito del entrenamiento, que es el gran reto inicial, y luego que obtengan resultados. Y que la experiencia cliente en su conjunto, ¿no? La Customer Experience, sea satisfactoria para que les enganche. Gracias, Chano. Perfecto. Nada. Pues nada, esto es mi parte de la presentación. De todos modos, en el chat les voy a compartir un checklist de supervivencia que nos ha facilitado Chano hace poquito para nuestro blog. Creo que es algo súper interesante para todos, para revisar sobre cómo asegurar el negocio de fitness durante esta pandemia, y tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar. Entonces, se los envío por el chat. Y bueno, Chano, Atacamos. cuéntanos. Vamos a Sí, atacar. Déjame que encuentre entonces mi diapositiva. Ajá. Mm, vale. Esto se ha ido al final, ¿no? Vámonos al sí. principio. Mientras tanto, para aquellos que también quieren conocer más sobre Chano o quieren saber más información, les paso también su página web por el chat para que puedan ponerse en contacto con él si les interesa un poquito sobre, bueno, sus servicios y, claro, sacar adelante el negocio junto a él. Fantástico. Bueno, pues la exposición de hoy va a estar enfocada en cómo rediseñar nuestros negocios, ¿eh? Y qué criterios deberíamos barajar en el nuevo entorno que se nos ha abierto, ¿verdad?
por qué o qué es lo que va a pasar en ese nuevo entorno y cómo nos vamos a adaptar. Creo que va a ser de mucha utilidad para personas que se estén planteando abrir nuevas instalaciones, pero también creo que puede ser de mucha utilidad para personas que tienen instalaciones abiertas y que ahora van a tener que replantearse cómo hacerlas viables, ¿sí? Esta misma semana estaba escuchando, cada vez me siento más Nostradamus, ¿no? Porque, bueno, no puedo evitar intentar hacer ciertas predicciones, ¿no? Ir viendo movimientos. Muchos son de pura lógica, ¿no? Son razonamientos sencillos que tampoco hace falta ser ningún genio, ¿no? Para llegar a conclusiones. Pero bueno, siempre te da satisfacción ver que efectivamente cosas que tú vas viendo que van a suceder, que luego efectivamente se constata que sucedan. Eso no significa que esas cosas luego sean mejores o peores para ti o para los demás, simplemente que bueno, tú haces el esfuerzo por adelantarte o por prever un curso de acción. Y en ese sentido yo vengo diciendo ya desde hace algún tiempo que en gran medida por la pandemia y en gran medida por la revolución tecnológica y las posibilidades que el teletrabajo nos está brindando, se va a producir una desestructuración o una reestructuración de la distribución de las poblaciones. O sea, cada vez va a haber más gente, más personas que van a huir de las grandes poblaciones, de las grandes urbes y que van a preferir vivir en localidades más pequeñas o más al extrarradio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces esto tendrá como consecuencia una menor densidad de población en muchos casos, ¿no? Y es bastante lógico porque al final cuando hay demasiada densidad de población, la vida se hace mucho más incómoda, ¿no? Esto yo lo pude experimentar en primera persona porque yo vivía en las Palmas de Gran Canaria, donde tenemos una calidad de vida extraordinaria, ¿no? Por la climatología y porque la densidad de población es relativamente baja, etcétera. Y cuando me vine a vivir a Madrid, bueno, esto es una locura, ¿no? Aquí ya se sabe que la gente vive con un cohete metido en el culo y al final ese estrés, esa ansiedad se contagia, ¿no? Y el tener que hacer colas en casi todos los sitios y el tráfico, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, cualquiera que tenga un poquito de expectativas de calidad de vida, pues va a intentar siempre salirse de eso. Y decía que se constata porque estaba escuchando noticias de unos estudios que se estaban haciendo recientemente, muy, muy recientes, donde, por ejemplo, se había detectado cómo en todas las empresas inmobiliarias la demanda de viviendas en este tipo de zonas que os digo, ¿no? En localidades más extrarradio, en localidades pequeñas, estaba creciendo muchísimo en detrimento de la demanda en las urbes donde hay más densidad de población. Entonces ya no es una profecía de Nostradamus, ya empieza a convertirse en realidad. Hombre, obviamente esto va a llevar tiempo, o sea, esto no va a cambiar en un mes, ni en 6 meses, ni va a ser un cambio profundo en un año. Estos son periodos, son cambios sociales que llevan su tiempo hasta que se van consolidando, pero es una tendencia. Entonces, como tal tendencia, y teniendo en cuenta también la aversión a las multitudes que muchas personas han adquirido durante la pandemia, pues parece muy lógico entender que la gente prefiera modelos de actividad física, centros de deporte, gimnasios donde estén menos saturados. Entonces eso lo que va a implicar es que las ratios de ocupación, o sea, lo que normalmente tradicionalmente era clientes por metro cuadrado, ahora hablaremos un poquito más en profundidad de eso, se tienen que ver modificadas, se van a ver modificadas, ¿no? Y obviamente, en la medida que eso se ve modificado y que probablemente los centros, los gimnasios, los negocios fitness van a tener que funcionar, al menos los presenciales, no así los online, van a tener que funcionar probablemente, al menos durante un tiempo, con unos volúmenes menores de clientes, su break-even, su punto de equilibrio económico, también tiene que ser reajustado. Porque la mayoría de negocios estaban pensados para un break-even en torno a un 70%, ¿no? Del total de su facturación. Si tu facturación ha bajado un 30, un 40, un 50%, pues estás quedado por debajo de break-even, estás en pérdida de dinero. Entonces, también hay que, va a afectar, como digo, a los costes. Entonces, me planteo, como decía antes, una nueva apertura, o me planteo que ya tengo mi instalación abierta, pero ahora yo quiero saber, oye, cuáles son las nuevas ratios en las que yo debería moverme, cuáles son los nuevos cálculos que yo debería hacer para viabilizar mi negocio. Pues lo vamos a ver con un ejemplo, ¿vale? Sí. Lo primero, la primera reflexión que deberíamos hacernos cada uno de nosotros es sobre nuestro modelo de negocio, porque el parecido que pueda haber
entre una gran superficie low cost y un gym boutique es como el que pueda haber entre un Carrefour y una peluquería. Son modelos de negocio muy diferentes. Por más que ambos vendan fitness, son modelos de negocio muy distintos, con estructuras de costes muy diferentes, y esto, por supuesto, afecta a los cálculos de los que vamos a hablar ahora. Entonces, por favor, que nadie me malinterprete y piense que todo esto que estoy diciendo ahora son axiomas inamovibles. No, es una guía, una orientación con números, porque así es más fácil de entender, pero cada uno tiene que hacer el esfuerzo de llevar esos números a su realidad, a su modelo de negocio, ¿vale? Esto es importantísimo. Entonces, por ejemplo, ratio de clientes por metro cuadrado. Antes de la pandemia, no era nada infrecuente que hubiesen instalaciones deportivas, sobre todo las instalaciones deportivas de gran dimensión y aquellas de Smart Price, ¿no? De precio, bueno, lo que se da un llamar precio inteligente, que habría que ver si lo es o no, pero que son precios económicos, en definitiva, ¿no? Low cost, etc. Entonces, ese tipo de instalaciones, muchas de ellas estaban funcionando con una ratio de hasta 2 y 3 clientes por metro cuadrado. O sea, estamos hablando de que una instalación, por ejemplo, de 1000 metros podía tener 2000 clientes dados de alta o incluso hasta 3000. Bueno, alguien dirá, pero ¿cómo pueden haber 3000 tíos en 1000 metros cuadrados? Hombre, lógicamente porque no van todos a la vez. Cuando tienes esos volúmenes de clientes, por un lado tienes muchos durmientes, que son personas que pagan y no van, y luego también tienes clientes que tienen una frecuencia de acceso muy baja, y luego hay que entender que a lo largo del día pues la gente se distribuye. Pero claro, lo que sí tenemos que entender es que si tú tienes una ratio de clientes de 3 clientes metro cuadrado, un lunes a las 7 de la tarde, la peste a sudor dentro de la instalación no te la quita nadie, porque ahí vas a ver muchísima gente entrenando. Eso es muy difícil de evitar, ¿no? Y eso se daba. Eso ahora va a ser más complicado que se dé. Entonces, parece mucho más razonable que si vais a hacer cálculos para abrir una instalación nueva o tenéis una instalación ya abierta, penséis en una ratio que esté entre 0.5 a un cliente por metro cuadrado, ¿vale? O sea, hablando, por ejemplo, de una instalación de 1000 metros, pues estaríamos hablando de entre 500 y 1000 clientes para una instalación de 1000 metros cuadrados. Alguno me dirá, bueno, y así no salen los números y tal. Bueno, ahora vamos a ver si los números salen o no salen. Pero esta es una realidad en la que deberíamos estar pensando, porque van por ahí los tiros, y no sirve de nada que nos engañemos y que tengamos la expectativa de tener muchísimos más clientes por metro cuadrado, ¿vale? Siempre te ayudará el fenómeno de los durmientes del que hablé antes, pero no te va a salvar, ¿vale? Entonces, ¿qué depende que sea 0,5, que sea 0,6, 0,7 o 1? Cuanta más calidad quieras dar al cliente, cuanto más personalizado quieras que sea el servicio, cuanto más premium sea el servicio, la ratio debe ser más baja y viceversa. O sea, si tienes un estudio de entrenamiento personal, pues tu ratio de cliente metro cuadrado, pues a lo mejor será ese 0.5, ¿no? Si tienes un centro de entrenamiento pay per value de nivel medio, por ejemplo, pues a lo mejor ya sí te tienes que ir más cerca del 1, pues para que los números te salgan un poquito mejor, ¿vale? En cualquier caso, insisto, no significa que si tienes 1,1 no te vaya a resultar factible tu negocio. O sea, habrá negocios que tengan 1,1 y 1,2, e incluso habrá alguno que con 1,5 funcione fenomenalmente bien, porque siempre existe la excepción que contradice la regla. Pero bueno, hablamos de generalidad, ¿vale? Bien, aquí el gran reto, y esto es donde no se debe meter la pata aquel que quiera montar un negocio nuevo, es el cálculo del mercado potencial. Y aquí se han cometido muchísimos errores. El otro día, cuando estaba preparando esta diapositiva, me acordé de mis inicios en el terreno empresarial, con 19 añitos, y lo mucho que hubiese agradecido el que el Chano cincuentón de ahora viajase al pasado, ¿no? Como en la serie esa Dark, creo que se llama, que la gente viaja de un lado para otro, pues que hubiese venido a visitarme el Chano de 50 años y me contase cómo tenía que hacerlo, ¿no? Y todas las metidas de pata que iba a experimentar, ¿no? Que me ahorrase todos los sufrimientos, metidas de pata, equivocaciones que yo cometí. Y no me tengo por un tío tonto, ¿no? Pero es que la experiencia, el conocimiento, ¿no? La amplitud de miras, etcétera, ayuda, aporta muchísimo. Te ahorra mucho dinero, te ahorra muchos errores. Entonces, estos cálculos me hubiesen venido fabulosos en aquel momento.
Vamos a hacerlo. En primer lugar, pensemos que yo quiero abrir una instalación deportiva. Lo primero que yo tendría que tener claro es a quién va a satisfacer esa instalación deportiva, a qué tipo de público me voy a dirigir, ¿sí? Si yo, por ejemplo, soy una persona que he desarrollado un sistema de entrenamiento más o menos sofisticado, ¿no? O he adaptado otros sistemas que existen, ¿no? Que ya están desarrollados, ¿no? De teoría del entrenamiento, para crear mi propio formato, ¿no? De servicio deportivo. Y quiero llegar a un público de cierto nivel que tenga capacidad y disponibilidad para pagar ese tipo de servicios, pues me voy a ir probablemente a un público de clase alta, ¿no? Estoy hablando de un ejemplo siempre, ¿ok? Entonces, si yo quiero o he desarrollado un producto pensando en un público de clase alta, ¿no? Que tiene una necesidad de puesta en forma, de mejora de su composición corporal, de su salud, que ahora está tan en boga, tengo que ver dónde voy a ubicar esta instalación. Bien, pues para yo calcular esto, lo primero es que tengo que buscar en el mapa donde hay distritos en los que el Producto Interior Bruto, el salario medio, sea elevado, o sea, pertenezca claramente a esa clase alta, ¿no? Eso es de perogrullo, es lo primero que tengo que buscar, ¿no? Yo, por ejemplo, este tipo de estudios los hago con mucha frecuencia y en Madrid tengo localizadas, pues creo que son como unas 10 zonas que son zonas que son aptas para este tipo de negocio, ¿vale? Que cumple con el requisito de que la renta media de las personas que viven en esa zona puede pagar perfectamente 500 euros al mes si fuese necesario por un servicio deportivo. Son gente con renta alta, ¿vale? Tengo que ver qué población hay en mi área de influencia. Entonces, para ello, nosotros sobre lo que sería el punto, ¿no? Donde vamos a ubicar nuestro local, deberíamos establecer un radio de aproximadamente 1,5 kilómetros. ¿Por qué 1,5 kilómetros? Esto no es baladí, porque es lo que se tarda caminando 15 minutos. Normalmente las personas buscan una instalación deportiva que hasta 15 minutos toleran el caminar. Ya más de 15 minutos empieza a ponerse cuesta arriba. Como siempre digo, no tiene que ser 1,5 exacto, puede ser 1,7, puede ser 1,4, pero más o menos, ¿no? Para poder hacer cálculos, la gente se mueve en esos radios, a 15 minutos caminando de la instalación, porque lo normal y cada vez más, por lo que explicábamos al principio, es que la gente busca instalaciones cerca de casa o cerca del trabajo, ¿vale? Puede ser una instalación pensada para un área de oficinas también, entonces sería aplicar el concepto ahí. Entonces, yo tengo que pensar en un radio de 1,5 y si tú estableces, ¿no? Un radio de 1,5 kilómetros, te sale un área total de 7 kilómetros, ¿ok? Entonces, yo tengo que ver en esa área qué población hay. Si tengo 5.000 habitantes en esa área, como pone ahí en el ejemplo, a esa población total que hay en mi área, yo tengo que aplicarle un factor que es lo que se llama la ratio de penetración del fitness en el área. Te dirá, ¿y eso qué coño es? ¿Y eso qué es lo que es? Bueno, eso significa qué porcentaje de la población de esa área previsiblemente es consumidora de servicios de fitness, es usuaria o puede ser usuaria de gimnasio. ¿Y eso cómo se sabe? Bueno, eso se sabe porque hay muchas estadísticas. Por ejemplo, IRSA es una de las entidades que brinda estas estadísticas que miden esa ratio de penetración del fitness en las distintas geolocalizaciones. Entonces, basándonos, por ejemplo, en que en España el promedio de penetración, de la ratio de penetración es del 11%, yo hago una serie de cálculos que me permiten saber si en una determinada ciudad o en un determinado distrito de una ciudad esa ratio puede ser mayor o menor. ¿Con qué lo correlaciono o cómo puedo aplicar ese factor de corrección? Porque a mayor nivel económico y mayor nivel cultural, esa ratio crece y viceversa. Si te vas a un barrio muy humilde, a un barrio muy obrero, probablemente ya no será un 11, bajará a un 10 o a un 9. Si te vas a un barrio muy exclusivo, pues probablemente podrás subir de un 11 a un 13, un 14, un 15, un 17, y hay ciudades y zonas de ciudades que superan el 20%. ¿Vale? Si os vais allí al centro, ¿no? Al downtown de Chicago, pues a lo mejor tienen un 25%, ¿vale? Porque son gente con capacidad adquisitiva y con cultura deportiva. Y además lo ves en la calle porque ves mucha gente en chándal y por la mañana llegas un sábado a un gimnasio y está lleno. Entonces dices tú, bueno, aquí está claro que la ratio de penetración es muy buena, ¿sí? Bueno, pongamos que nosotros estamos hablando de una ratio de penetración del 15%. Si aplicamos ese 15% a 5.000 habitantes, lo que significa es que realmente potenciales clientes son 750, como veis ahí en la diapositiva, ¿ok? Pero a esos 750 tendríamos que restarle
los que ya tiene cautiva nuestra competencia. Porque si en la zona en la que yo voy a abrir mi instalación o en la que yo ya estoy operando hay competidores, pues probablemente tengan un mercado que esté bastante fidelizado por parte de ellos y con el cual a priori no debería contar. Hombre, por supuesto, cabe la posibilidad de que yo les robe clientela, de que yo capte, ¿no?, una porción de su mercado, pero si quiero hacer un cálculo conservador, tampoco debería ser excesivamente optimista en ese sentido. Entonces, si por ejemplo, en este radio que estamos hablando de 1,5 kilómetros, en esta área de 7 kilómetros totales, tenemos 750 potenciales clientes y hay un centro de entrenamiento personal que, bueno, por las dimensiones podemos calcular que aproximadamente pues, podría tener a lo mejor del orden de 200 clientes, pues ya se nos acota más nuestro mercado potencial y se nos está quedando en 550. Hasta aquí se entiende el concepto, ¿no? ¿Sí? Bien, si yo tengo un mercado potencial de 550 personas, a ver, aquí nos está saliendo un mercado potencial bastante pequeño porque pensad que estamos hablando de 5.000 personas de población total porque es un distrito de gente rica. Los distritos de gente rica la gente no está piñada, viven en chalets, en casas unifamiliares, etcétera, etcétera. Entonces hay una densidad de población baja, ¿ok? Esto probablemente si os vais a, yo qué sé, a Vallecas en Madrid, pues a lo mejor en la misma área, en 7 kilómetros, os podéis encontrar tranquilamente casi 20.000 personas. O sea que cambian mucho las cosas, ¿no? Pero por eso os decía al principio, modelo de negocio, modelo de negocio. Bueno, retomando el ejemplo, ¿no? Si estoy en que mi mercado potencial son 550, yo, para no hacerme trampas en el solitario, no debería fijarme un objetivo de clientes totales promedio superior a 275, que es la mitad. Y diréis, ¿y por qué te quedas en la mitad? Hombre, me quedo en la mitad porque tengo que prever que primero, una vez que yo abra la instalación voy a captar bastante mercado, pero luego también va a haber una rotación, va a haber gente que entre como curiosos a probar, pero luego se den de baja, abandonen, que se enfermen, que se trasladen, que se mueran, etcétera, etcétera. O sea, hay un decremento obvio y digamos que el mercado se va desgastando. Y también tengo que dejar hueco para posibles acciones de la competencia, porque y si mi competidor hace una ampliación de sus instalaciones o ofertas agresivas, y si entra otro competidor más, que también siempre puede existir esa posibilidad, pensad que donde hay negocio llegan empresas, siempre. Esto lo explicó Porter hace muchos años, que es el totum, ¿no? el gran gurú de la estrategia, decía, si quieres saber dónde va a entrar la crisis, dónde va a haber un sector en crisis, mira qué sector está en auge, ¿no? Y lo mismo pasa en los subsectores y en las áreas de competencia. Donde haya auge, llegará la crisis. ¿Por qué? Porque donde la gente ve dinero, quieren meterse ahí. Entonces, debes dejar un poquito de hueco, no debes ir justo. O sea, imagínate que tú dices, vale, mi mercado potencial son 550, voy a ponerme como objetivo un negocio que funcione con 550 clientes. Está muy, muy, muy al límite, ¿no? Entonces, para mí, lo recomendable es que haya mercado de sobra, que tú digas, oye, aquí podemos crecer, ¿no? Bien, sí, mi clientela, mi objetivo, ¿no?, para mantener un buen promedio, un promedio rentable de socios es de 275 clientes, yo debería tener una estructura de costes en la cual alcanzase el break-even, o sea, el punto de equilibrio entre los ingresos y los gastos, con un 70% de los posibles ingresos de mi objetivo. ¿Ok? O sea que si con 275 es un muy buen negocio, con 192,5, que es el 70%, yo tendría que cubrir todos mis costes y no perder dinero. Garantizarme que no pierdo dinero, ¿vale? Incluyendo dentro de los costes, por supuesto, amortizaciones, etcétera, ¿sí? Por lo tanto, sí, estos son los clientes que yo voy a barajar, me voy a mover entre esos 192 y esos 275, yo ya puedo tener un cálculo aproximado de los metros cuadrados que debería tener mi instalación para cumplir con la ratio de 0,5, que era aquella ratio recomendada que yo daba para un negocio de alto nivel, para un negocio enfocado en un público premium, en un público VIP. Entonces, tendríamos que estar pues, en un local en torno a unos 500 metros, 550 metros. O sea, con un local de 500 metros y una clientela promedio de 275, la gente va a estar cómoda, muy cómoda, y yo voy a poder brindar un muy buen servicio. ¿Ok? Avancemos. Bien, a raíz de esos primeros números, yo debería establecer una serie de objetivos en cuanto a mis indicadores clave, ¿no? A mis Key Performance Indicators, ¿ok? Entonces,
Si yo me planteo que mis clientes totales promedio objetivo son 275 y por la calidad de los servicios que voy a brindar, mi ticket medio puede estar en torno a 90 euros, perfectamente puedo aspirar a una facturación mensual del orden de unos 24.750 euros, redondeando 25.000, ¿vale? Como hemos dicho que el break-even debería suponer un 70% aproximadamente de ese importe promedio, ¿no? Estaríamos hablando de que el break-even, o sea, mi presupuesto de gastos no debería exceder de 17.000 euros. Ahí pone 17.370 más concretamente, ¿vale? Bien, esa ya es una cifra importante porque yo tengo que ajustar todos mis costes a ese importe. Y ahora a partir de ahí tengo que moverme en cómo van a fluctuar mis números de clientes para poder mantener, ¿no?, esa viabilidad. Eso, primer número o primera ratio muy importante, la ratio de retención. ¿Qué porcentaje de los clientes que están un mes en el gimnasio, el mes siguiente continúan en el gimnasio, continúan activos, continúan pagando o con una cuota que ya ha sido previamente pagada, pero están activos, ¿vale? ¿En qué rango se mueve esta ratio? Bueno, en ningún caso debería bajar del 90%. Hay negocios que funcionan con ratios por debajo del 90%, pero si tú tienes más de un 10% de tu clientela que cada mes se da de baja, significa que para poder mantener tu promedio de socios, cada mes necesitas captar un 10% adicional. Y eso es un estrés que durante un año, 2 años, la mayoría de instalaciones lo pueden mantener bien, pero a lo mejor ya a partir del tercero, cuarto, quinto año ya es mucho más complicado de mantener, ¿no? De ahí el problema que comentábamos anteriormente de que haya mercado potencial suficiente en la zona, ¿vale? Entonces, cuanto más elevada sea tu ratio de retención, más viabilidad en principio tiene tu negocio, ¿sí? Yo siempre pregunto, ¿sabéis cuál es el negocio, el de fitness o el club de fitness con la ratio de retención más elevada? La gente empieza a decir y tal, y bueno, pues el Club de Hierro, el Club Puerta de Hierro de Madrid tiene una entrada de 30.000 euros, o la tenía hace un tiempo, no sé qué importe está ahora, y cuando tienes una entrada de 30.000 euros, hay muy pocas bajas, porque nadie quiere perder ese desembolso que hizo a la entrada, ¿no? Estos tienen un 100% de fidelización. Claro, eso no es tan fácil de conseguir. Pero claro, cuanto más premium sea tu negocio y más personalizado lo quieras hacer, con más calidad de servicio, más elevada debería ser esa ratio de retención. Entonces, para un negocio como este que estamos comentando, podría estar en el entorno del 94% apuesto, ¿no? Entre un 90 y un 95 son ratios bastante aceptables, son ratios buenas. Por debajo de 90 empiezan a ser peligrosas, sobre todo en el tiempo, para la sostenibilidad en el tiempo. ¿Ok? ¿Eso qué significa? Eso significa que en promedio, cada mes, deberían quedarse de los 275 totales, por lo menos 258. Se producen 17 bajas, pues son 17 las altas que yo tengo que hacer para mantener mi número, ¿vale? Ahora bien, si es una instalación nueva, ostras, no esperes a abrir para empezar a hacer altas, porque de repente te tarda 6 meses en llegar a break-even. Entonces aquí lo inteligente es hacer una muy buena campaña, un gran opening, ¿no? Una muy buena campaña de preapertura, de preventa, con marketing, etcétera, para que en esa campaña ya tengas el día de las puertas abiertas al menos un 30% de tu clientela, ¿no? Que tengas por lo menos los 83 clientes esos iniciales. Que luego en el primer mes, como todavía la inercia es potente, porque todavía arrastras toda esa campaña, ¿no? La vas a alargar en el tiempo, no solo en la preventa, sino también justo después de la apertura, pues probablemente conseguirás otro 30%, conseguirás otros 83 individuos, otros 83 clientes. Y ya luego en el mes siguiente, pues ya sí tenderá a ir bajando un poquito más, a lo mejor tendrá 28. Aquí obviamente va a influir la estacionalidad. No es lo mismo que abra justo después de las fiestas de Navidad, ¿no? En enero, que es un momento álgido, ¿no? De inscripciones, porque suele crecer mucho la demanda espontánea, que abras en el mes de julio cuando ya están a punto de venir las vacaciones, ¿no? Pero vamos, si todo esto está bien planificado, tenéis una buena preventa, ubicáis la apertura en el momento correcto, etcétera, estos números se pueden conseguir, ¿no? Sin tampoco mayor complicación, ¿verdad? De tal manera que antes del tercer mes ya estéis logrando vuestro break-even y ya no estáis perdiendo dinero. Pero estos números deberían haceros reflexionar sobre un factor muy importante en el que se peca mucho en las aperturas de nuevos negocios, como es el fondo de maniobra, el contar con un dinero
para sufragar, para financiar el déficit de tesorería que se te va a producir hasta que llegues a ese break-even. O sea, no se puede abrir un gimnasio simplemente pensando en el coste de la inversión. Tienes que pensar en el coste de la inversión, tienes que pensar en la inversión publicitaria, añadirla o promocional, ¿no? De lanzamiento de ese gran opening, y tienes que pensar en un fondo de maniobra, ¿vale? Y aunque no sean unas cantidades brutales o desproporcionadas, pero algo tienes que tener para eso. Eso tiene que estar bien previsto, porque si tú, según acabas de abrir, ya estás asfixiado a nivel de tesorería, cometerás el error terrorífico que cometen tantos, que yo cometí en algún momento también, que es que como me falta tesorería, voy a ir a la desesperada a sacar promociones muy agresivas para recabar fondos, para recabar liquidez, y yo mismo me voy cavando mi propia tumba, ¿no? Es como el animalillo que va escarbando y en vez de salir cada vez está más profundo, ¿no? Entonces, esto tenedlo presente. Los negocios necesitan recursos. No seáis ingenuos y pensad que todo lo que queráis hacer al final conlleva dedicación de tiempo y dinero, y es interesante, es inteligente tenerlo bien planificado. Y si hay que conseguir financiación adicional, inversión adicional, otras personas que aporten dinero, en fin, lo que sea necesario, pero hay que dotar los proyectos de los recursos porque si no, el pronóstico no es bueno. ¿Ok? Bien, vamos entonces a hablar un pelín de esa estructura de costes para alcanzar para cubrir, ¿no?, los costes dentro de ese break-even que hemos comentado. El primer coste más importante que tiene normalmente un negocio fitness presencial, un negocio con un brick and mortar, un negocio con paredes, es el de los costes laborales, los costes de personal, que van a estar por lo general oscilando entre un 30 y un 40% del presupuesto de gastos total. ¿Ok? Puede ser menos si lo tenemos todo muy automatizado y es un servicio a lo mejor muy en automático, muy básico, o puede ser más si tenemos un plantel de entrenadores excepcional, con estrellas o lo que sea, o con un servicio súper personalizado, pero más o menos deberíamos movernos ahí entre un 30 y un 40%. De tal forma que para este caso de estudio que estamos exponiendo, pues si son 17.000 el presupuesto total, en torno a 6.000 euros se te van en personal, que eso es entre 3 y 5 empleados, dependiendo de que sean personas a tiempo completo o a tiempo parcial, ¿vale? Luego el siguiente gran coste es el del local. Aquí, aunque he puesto un rango entre un 15 y un 30%, las fluctuaciones pueden ser mayores, porque como bien sabe, por ejemplo, la cadena de tiendas Zara, a veces vale la pena exceder esa ratio con alquileres mayores si la ubicación es tan extraordinariamente buena que me va a posibilitar un flujo, ¿no?, adicional de clientes súper potente. Entonces, claro, compensará, ¿vale? Pero bueno, para que os mováis dentro de lo razonable, estaríamos hablando que entre un 15 y un 30% del presupuesto es la cantidad que deberíamos destinar al alquiler del local o a la amortización de la compra, en su caso, si fuese una compra de un inmueble. ¿Ok? Si en este caso eso fuese un 25%, pues estaríamos hablando de unos 3.500 euros más o menos. ¿Vale? Y luego entramos en el capítulo de amortización. Como me imagino que ya sabéis, las amortizaciones es la depreciación que experimentan los activos que adquirimos. Si nosotros compramos, por ejemplo, equipamientos o nosotros hacemos obras de reforma, no valen lo mismo el día que los adquirimos que a medida que va pasando el tiempo. Hay un desgaste, ¿no?, una devaluación. Eso es lo que son las amortizaciones, que en muchos negocios se calcula de tal forma que coincidan con las cuotas que pagamos, por ejemplo, de financiación de esa inversión, ¿vale? O sea, imaginaos que dice, bueno, voy a adquirir 100.000 euros en maquinaria, ¿no?, en equipamiento para una instalación deportiva. Bueno, pues ese tipo de equipamiento, por lo general, las tablas de amortización que te permite el Plan General Contable son del orden de unos 5 años, entre 5 y 7 años, ¿no? Yo recomiendo que seáis conservadores y tratéis de amortizarlo en un tiempo corto, porque luego, a lo mejor, si la cosa va bien, querréis renovar, ¿no? Habrá oportunidad de cambiar el equipamiento. Entonces, si por ejemplo el equipamiento tiene una vida, digamos, en principio para vosotros de 5 años, pues se puede hacer coincidir los pagos del renting, del leasing o del préstamo, lo que hayáis estipulado, ¿no?, de ese equipamiento para esos mismos 5 años. De tal forma que casi que coincide, ¿no?, la cuota que estáis pagando de financiación con la depreciación que está experimentando el bien que habéis comprado. ¿Ok?
La gente a veces se confunde en esto porque le falta un poquito de formación contable, financiera, etcétera, pero bueno, creo que con lo que os acabo de decir os hacéis una idea, ¿no? Entonces, si por ejemplo en este caso para una instalación que habíamos dicho que era, si no recuerdo mal, 550 metros, la queremos equipar sin tampoco grandes alaracas, podríamos a lo mejor hacerlo. Ahora han bajado mucho los precios de adquisición de los equipamientos debido a la pandemia, hay muchas ofertas, promociones, y si además es un sistema de entrenamiento más bien basado en el entrenamiento personal, donde a lo mejor mucha parte del equipamiento es peso libre o material funcional, pues igual si no hay que hacer muchas reformas, pues podéis hacer una inversión de 250.000 euros tranquilamente, ¿no? Insisto, siempre son cifras muy variables, ¿vale? Pero si fuese así, si son 250.000 euros y nosotros amortizásemos, por ejemplo, los equipamientos en 5 años y las obras de reforma en 10, pues nos va a salir una amortización mensual en torno a 3.000 euros, ¿ok? O sea que podríais a lo mejor tener una operación de préstamo o financiación para tener que pagar cuotas mensuales de este importe, ¿no? De unos 3.000 euros. Esto suponiendo que financiaseis el importe total de la inversión, que tampoco es lo ideal. Lo ideal es que ya tuvieseis un capital inicial previo, ¿no? De por lo menos un 20, un 25, un 30% de la inversión, para que todo no sea apalancamiento, esfuerzo financiero, porque eso os asfixiaría un poquito más. Sino, por lo menos, que ese capital del que os hablo que deberíais tener os sirva para el fondo de maniobra del que también os he estado hablando, o esa campaña inicial de marketing, etc. Hay una partida dentro de los costes, dentro de la estructura de costes, que suele ser la gran olvidada en muchos negocios, que es la de marketing. La gente no termina de entender la importancia que el marketing tiene, y es muy grande. Hombre, si tú optaste por montar tu instalación en la Quinta Avenida de Nueva York, ¿no? Ahí junto al lado del Zara, que mencionábamos antes, claro, esa es la mayor inversión de marketing que puedes hacer, porque te van a pasar por delante de tu tienda miles y miles de personas cada día, ¿no? Pero si, y entonces pues igual no necesitas mucho presupuesto de marketing. Pero si tu gimnasio está en una calle muy escondida, donde casi que no hay tránsito, no hay flujo de visitantes, entonces tienes que hacer un esfuerzo de atracción. O sea, hay que tener un presupuesto para marketing. Yo recomiendo que no sea menos del 5%, ¿vale? En cualquier caso, entre un 5 y un 10. Cuanto menos visible sea tu instalación, más depende del marketing, sobre todo el marketing digital, y mayor debería ser tu porcentaje de inversión en marketing. ¿Ok? Sí, en este caso, como es un negocio enfocado en un público de nivel adquisitivo elevado, alto nivel cultural y tal, pero que probablemente la zona en la que estás no es una zona de mucho tránsito, no es una calle de mucho flujo, pues no está de más establecer un porcentaje, por ejemplo, en torno al 6%. Y estaríamos hablando de que te gastas cada mes o inviertes cada mes 1.000 euros en captación de clientes, ¿no? Dentro de marketing entraría todo lo que sería el capítulo de captación. Aquí con esto pues vas a pagar las campañas que hagas, a lo mejor puedes incluso cubrir un outsourcing si tienes un media manager de estos, o una empresa de publicidad, o un consultor, un asesor, en fin, que también te debería dar, ¿no? Para cubrir no solamente la inversión publicitaria, sino la gestión de esa inversión publicitaria, ¿ok? Y luego tienes otros costes asociados, como es lógico, ¿no? Serían los costes que tienen que ver con la energía, con los suministros de todo tipo, agua, luz, gas, etcétera, y gastos de mantenimiento, reparación del equipamiento, la maquinaria, papelería, fungibles, etcétera, etcétera. Pero en realidad son gastos relativamente menores que, bueno, que aunque van sumando, pues no deberían exceder un porcentaje entre el 20 o el 35% del total del presupuesto. Aquí lo hemos establecido en torno a unos 3.500 euros. El ejercicio que yo haría ahora por parte de vosotros, si no lo tenéis hecho, me imagino que muchos ya lo tendrán hecho, pero algunos no, para negocios que están en marcha, es ver hasta qué punto yo me ajusto a estas ratios, ¿no? A estas estructuras, y ver si a lo mejor estoy metiendo la pata porque en algún ámbito estoy gastando de más o invirtiendo de más, y en otro a lo mejor me estoy quedando corto, o lo que sea, ¿no? Entonces, tener bien distribuidas estas partidas os va a ayudar a generar mayor viabilidad en el negocio. Como no me voy a quedar simplemente en deciros tienes que tener un gasto de personal que como máximo sea el 40%, pues ahora mira, bueno, ¿y ahora cómo lo hago, Chano? Bueno, pues muy fácil entre comillas, ¿no? En vez de tener mucho personal, ten menos personal que aporte más valor. Aquí está el quid de la cuestión. O sea, señores, si lo que consume más recursos económicos en un negocio son las personas,
cuán importantes son las personas para la organización. Yo de verdad os lo digo, o sea, este es un error garrafal de muchas empresas, no solo en el sector del fitness, también en otros sectores. No se valora suficientemente el papel de las personas. Los proyectos los sacan adelante las personas. Quien encandila a un cliente es la persona que tiene contacto directo con, con el cliente, ¿no? Con el customer. Entonces, hay puestos que son de una relevancia extraordinaria. Entonces, todo lo que nosotros hagamos por definir correctamente el perfil de ese puesto, por acertar con las personas correctas y porque consigamos que esas personas estén dando lo mejor de sí mismas, y ahí interviene, por supuesto, el liderazgo, interviene el que tengáis una gestión realmente eficaz, que de esto hablaremos en ese próximo webinar, ¿no? Que está orientado a esto, recursos humanos. Bueno, Tom Peters hace ya muchos años hizo un estudio con las 100 empresas más rentables del mundo, y estaba tratando de averiguar qué era lo que hacía que esas empresas fuesen más rentables que las otras, ¿no? Y la conclusión, que dio origen luego a un bestseller, fue la excelencia en la cultura empresarial. O sea, aquellas organizaciones que sus líderes habían conseguido implantar una cultura de excelencia, o sea, que eran tan buenos, ¿no?, gestionando a su gente, que su gente hacía su trabajo de forma realmente excelente, eran las empresas que marcaban la diferencia, ¿no? Y el libro se llama In Search of Excellence, ¿no?, en busca de la excelencia, y fue un bestseller hace muchísimos años. Los que sean viejitos como yo lo recordarán. Entonces, hay que cuidar a la gente. Pero la idea no es tener mucha gente. Cuanta menos mejor, porque la gente es cara. No hay nada más caro que la mano de obra de un ser humano, sobre todo si le quieres tener bien pagado para que esté contento y esté motivado y deseando mantener el trabajo y dar lo mejor de sí mismo y que su organización crezca y sea fuerte y potente. Si quieres tener un tío enchufado, tienes que pagarle bien. Entonces, lo ideal es tener tíos o tías muy competentes, gente con muchas ganas, con hambre, muy preparada, gente con talento, y no necesitas muchos, necesitas unos poquitos, pero que sean muy buenos, que aporten valor. ¿Dónde aportan valor? Hombre, pues abriendo y cerrando una puerta no aportan valor, eso lo puedes automatizar. Haciendo determinadas gestiones que son burocráticas, que casi siempre hay software que te lo puede mecanizar, que te lo puede ahorrar, que te puede quitar tiempo, y eso Virtuallí nos puede ayudar también mucho. Ahí no, eso... A ver, perdón, que me saltaron una... Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos, sí. Es que me saltó la encuesta esta y me tapa... Ay, vale, ya está. Nada, no hay disculpa. problema. No, tranquila. Bueno, entonces estábamos diciendo, esta es la partida más importante de costes. Si quieres optimizarla, piensa en quedarte con menos personas, que sean personas mucho más productivas. ¿Y cómo puedo quedarme con menos personas, aunque sean mucho más productivas? Pues esa es la diapositiva siguiente. Automatiza, tío. Tienes que automatizar, ¿no? Hay negocios, por ejemplo, por eso ahora cada vez tienen más éxito los gimnasios 24/7, en los que el cliente puede entrar y salir de la instalación él solo, por sí mismo, ¿no? Con un control de accesos automático. Pues eso, por ejemplo, puede ser algo interesante, ¿no? Para ahorrar costes, sobre todo en determinados momentos como los fines de semana o horarios intempestivos en los que no compensa tener una persona allí simplemente para estar de vigilante, de controlador, ¿no? O si nos vamos, por ejemplo, a la parte de entrenamiento, y esto también hablaremos más de ello cuando llegue esa parte que decíamos, ese próximo webinar de inteligencia artificial aplicada, ¿no?, al fitness y demás. Hay partes de la asistencia que brindan los entrenadores que eso podrían estar perfectamente automatizadas. O sea, eso podrían ser servicios online. ¿Sabes? El crear una tabla básica para un cliente, para eso no necesitas un licenciado de educación física. O sea, eso te lo hace un algoritmo. La persona rellena un formulario introduciendo todas las variables que hay que tener presentes, y a partir de esas variables se elabora un programa automático y se le hace llegar al cliente. Ahí hay un ahorro de tiempo extraordinario, ¿no? Otra cosa es la supervisión de la ejecución de los movimientos durante el entrenamiento. Ahí sí que de momento es más complicado que te lo haga una máquina. Se llegará a hacer, pero de momento no lo hacen las máquinas. Si queremos hacerlo bien, si lo queremos hacer fino, filipino. Entonces sí que vas a necesitar a lo mejor una persona que haga una supervisión directa de la ejecución de los movimientos para que la técnica sea perfecta y sea correcta. Aunque eso también se puede facilitar con vídeos, con todo lo que sería la parte online, ¿no? También ahí hay recursos que pueden ayudar mucho, ¿no? Para intentar que el cliente tenga la mayor autonomía posible en según qué formato de servicio deportivo.
¿vale? Entonces, hay que hacer un análisis pormenorizado, coger a todas las personas que trabajan en la empresa y una por una decirle, tío, hazme la lista de todo lo que tú haces. Venga, todo lo que haces desde que entras por la puerta hasta que te vas y lo que haces en tu casa para la empresa también. Me lo pones en la lista. Y luego cogemos toda esa lista y empezamos uno por uno a ver cada una de esas tareas y decimos, esta tarea se puede automatizar y os vais a llevar sorpresas porque seguro, seguro, seguro hay muchas tareas que ahora mismo están quitando tiempo que las puede hacer una máquina, ¿vale? Y si conseguimos que las hagan las máquinas, a esa persona la dejamos liberada de tiempo para que ponga su interés en satisfacer a los clientes, en seducirles, en conectar con ellos emocionalmente o en elaborar programas de entrenamiento sofisticados, de más valor añadido, o en desarrollar ideas de marketing, en fin, donde realmente se aporta valor al negocio, ¿no? Que sobre todo son, desde mi punto de vista, en esos 3 puntos, ¿no? En el contacto directo face to face con el cliente, ganándote a la gente, en la parte de crear programas de resultados para que efectivamente la gente consiga esos resultados y en la parte ya luego más de marketing, ventas y tal, donde también obviamente la creatividad ¿no? y la capacidad de sistematizar, de desarrollar procesos, también obviamente tienen un gran valor. ¿No? Y perdón por utilizar de forma tan reiterada el obviamente. Bueno, pues yo creo que esto es todo. Yo creo que con esto ya os vais a ser todos ricos, ¿no? Seguro. Claro que sí. ¿Tenemos alguna pregunta del público? Aprovechemos unos 5 minutos más por si alguien quiere preguntar Por o supuesto. todos. Tú me las lees. A ver cómo puedo yo cerrar esto. Sí. Bueno, lo No, primero, ahorita no hemos tenido preguntas, por eso los invitamos a que las invitamos. hagan. Sí, exacto. Invitamos a aprovechar ahorita que las podemos responder en vivo y en directo. De otra manera, pues ahí tenemos la información de Chano y para los que necesiten algo de ayuda con Virtual Gym, también nos pueden escribir. Ahí tenemos el correo electrónico. Si quieres saber más para la parte de automatización, la parte de los entrenamientos, todo lo que hablaba Chano, pues es interesante tener una estrategia digital. Podemos ser unos compañeros, pues, Virtual Gym con ustedes y claro, escuchando todos los consejos que Chano tiene con la parte personal, creo que es muy importante. Tengo muchos clientes que creen que al contratar Virtual Gym ya está eso y listo y no hago nada y porque mis clientes no utilizaron la aplicación y es que no quieren y al final no se toman el tiempo de ellos de explicarles, mira, para esto es la aplicación, esto es para lo que te va a ayudar, esto es lo que tenemos para ti, como mostrar ese valor añadido también hay que hacerlo muy personal y, Sí. y Pasa mucho con muchas herramientas tecnológicas y muchos de los software que hay en el mercado, no solo el Virtual que ofrecen muchas cosas que a veces el cliente no le termina de sacar todo el partido que podría. Es una pena claro. porque tienen ahí 1000 posibilidades para explotar y a veces se quedan en lo más básico, ¿no? Claro, sí. Entonces, nuevamente los invitamos si quieren saber qué posibilidades hay o quieren algún tipo de asesoría más allá de lo que es el cómo, los invito a que nos contacten y si quieren saber más de Virtual Gym también. Y pues nada, los invito en un mes al próximo webinar con la siguiente fase de esta serie de webinars con Chano.